13 años de guerra civil en Siria desde el 2011. O sea, la guerra civil empezó con la primavera árabe. Y es, digamos, Siria es el fracaso de la primavera árabe de alguna manera. Y sin embargo, ahora en una ofensiva relámpago de 11 días, Bashar al-Assad cayó con una facilidad sorprendente. Este rato está refugiado en Rusia, donde lo recibió su amigo Vladimir Putin. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo terminar así este conflicto tan largo de una manera tan inesperada y tan rápida? En un escenario donde Trump le ofreció a Rusia frontalmente, en público y en privado, solucionar el tema de Ucrania, es estratégico, es el juego del ajedrez. Si tienes la oportunidad de hacer jaque mate, no andas jugando a las deles con el caballo o tal vez con el alfil. O sea, tratas de ganar todo, el jaque mate, y el jaque mate para Rusia en este momento es Ucrania. Incluso se permite moler el brazo del presidente Macron cuando saluda con él, parece que le va a arrancar el brazo. Eso a mí me parece un gesto no muy inocente, ¿no? O sea, sí es un gesto sí es una expresión política, tiene un significado político ese gesto en el que Macron se ve como indefenso ante una planadora que básicamente le está arrancando el brazo. Esto es Politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. ¿Se acuerdan ustedes en el año 2012 cuando Rafael Correa quiso ofrecer asilo político al dictador de Siria, Bashar al-Assad, que en ese momento estaba enfrentando lo que sería el inicio de la guerra civil que acaba por derrocarlo 12 años después? Parece que Correa, que también es amigo de Putin, como Bashar al-Assad, comparte con él, aparte de estas afinidades electivas, el gusto por eternizarse en el poder. La diferencia es que Bashar al-Assad sí es un dictador, sí fue un dictador sangriento, heredó el poder de su padre, que lo tenía desde el año 71. Es decir, esta ha sido una dictadura de 53 años. Él ha estado 21 de esos en el poder, me parece, o 24 desde el año 2000, cuando su padre murió en el poder. Y acaba de caer después de una ofensiva relámpago, de una amalgama de grupos rebeldes combinados, entre los que se encuentran fuerzas democráticas respaldadas por potencias de Occidente, disidencias de Al Qaeda y de ISIS, es decir, grupos yihadistas, grupos también apoyados por Turquía, que tiene un gran límite con Siria y que tiene intereses en la región. Y esto ha conmocionado a la región. Este fin de semana veíamos al presidente de Israel, Netanyahu, tirando cohetes de la felicidad. Eh, Parece que en Irán están de luto. Eh, y si ha conmocionado a esa región, esto ha conmocionado al mundo también y sin duda nos compete y nos importa. Esto es, me parecía a mí, una, un incendio en el patio trasero de Vladimir Putin, porque Bashar al-Assad era aliado suyo y aliado también de los ayatolás. Para entender este rompecabezas, este galimatías, como todo lo que tiene que ver con esa región, tan difícil de entenderla desde acá, además con el poco interés que los ecuatorianos normalmente ponemos en estos temas, hemos invitado a Grace Jaramillo. Es una académica muy reconocida y conocida porque ha estado, ella fue periodista, yo la conocí cuando hacía la sección internacional de Diario El Comercio. Esta ha sido una vocación que ella ha desarrollado por el lado académico. Hoy es profesora de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales en la Universidad de British Columbia, la Columbia Británica, en la costa oeste de Canadá, donde se encuentra. Vemos con una navideña decoración. Nos ha recibido en su casa desde Canadá. Y estamos muy contentos con tenerla aquí porque sin ella quizás no llegaríamos a entender
¿En qué nos afecta? ¿Qué ocurrió y en qué nos afecta? Grace, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Quisiera empezar por preguntarte lo que a mí me parece la pregunta más obvia. Han sido 13 años de guerra civil en Siria desde el 2011. O sea, la guerra civil empezó con la primavera árabe. Y es, digamos, Siria es el fracaso de la primavera árabe de alguna manera. Y sin embargo, ahora en una ofensiva relámpago de 11 días, Bashar al-Assad cayó con una facilidad sorprendente. Este rato está refugiado en Rusia, donde lo recibió su amigo Vladimir Putin. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo terminar así este conflicto tan largo de una manera tan inesperada y tan rápida? Hola Roberto, muchas gracias por invitarme siempre a mí me entusiasman mucho tus programas con Martín, así es que encantada de estar contigo. Lo de Siria es uno de los rompecabezas más complicados de Oriente Medio, tanto como cuando hablamos del tema palestino, del tema de Gaza, y es por una razón muy simple. Digamos, es un país que se creó a retazos del originario imperio, parte del originario imperio otomano, pero también de los legados de ser parte de su territorio, parte del imperio francés en un momento y luego del británico. Entonces, realmente todo, o sea, el régimen de los Assad, que se convirtió en una dinastía desde 1971, tenía un control absoluto del territorio y su régimen era casi una imagen o mimetizaba un poco lo que pasaba en la Unión Soviética con su propia KGB, con sus propias prisiones políticas, con estricto control y vigilancia de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual por mucho tiempo la primavera árabe no tuvo ningún resultado, a pesar de que había mucho apoyo estadounidense los primeros años, que luego se retiró después de la administración de Barack Obama, a pesar del apoyo turco a algunas de las facciones en conflicto, especialmente las kurdas. Pero lo que pasó en los 10 días también es un efecto dominó desde el norte, de que Rusia perdió interés en seguir ayudando. Esa es la verdad. La verdad es que está bien contra la pared y tratando de ganar lo más posible en términos de control territorial y control militar en Ucrania. Cualquier otra, digamos, operación extra, y Siria Ujú. ya se convirtió en una operación extra, le hacía muy difícil concentrar todos sus esfuerzos en tratar de tener una posición ganadora para cuando la administración Trump llegue, y estamos a solo un mes de eso. Desde el sur, o sea, la otra fuente principal de apoyo para Bashar al-Assad era Irán y Ujú. básicamente Hezbollah, pero Hezbollah tuvo que movilizar todas sus tropas hacia el sur, hacia el Líbano, para defenderse de los ataques israelíes, y entonces eso le dejó todo su frente norte y su frente sur totalmente desarticulado. Y son cinco organizaciones de liberación nacional, se llaman, porque en este caso sí era liberación nacional, tratando desesperadamente de ganar esa victoria a partir de esta ventana de oportunidad. Y lo lograron simplemente embistiendo desde el oeste hacia la capital, en apenas 10 días por eso, porque se perdió todo el apoyo internacional que venía de Rusia, y se perdió todo el apoyo internacional que venía de Irán, especialmente de Hezbollah, y pudieron organizarse rápidamente y terminar algo que no iban a terminar sino en muchos años, en ausencia de ese apoyo internacional. Grace, has dicho que Rusia perdió el interés, y yo no sé cómo interpretar eso. Se ha estado hablando en estos días de que la caída de Al-Assad es un síntoma de debilidad de Rusia. Eh, ¿Tú dirías que es un síntoma de debilidad de Rusia o es que simplemente a Rusia ya no le interesa por alguna razón mantenerse en Siria? Bueno, lo que no estamos viendo en todo esto, y es parte de lo más interesante de toda esta operación, es que es el fenómeno Trump. En un escenario donde Trump le ofreció a Rusia frontalmente, en público y en privado,
solucionar el tema de Ucrania es estratégico, es el juego del ajedrez. Si tienes la oportunidad de hacer jaque mate, no andas jugando a las deles con el caballo o tal vez con el alfil. O sea, tratas de ganar todo, el jaque mate, y el jaque mate para Rusia en este momento es Ucrania. No es Siria o los puertos, etcétera, etcétera. Así es que puede sostener el dominio del este de Ucrania y el acceso al Mar Negro de Crimea. Bueno, ese es el caballo ganador porque además es un tema de política interna para Putin. O sea, si es que pierde lo de Ucrania, si es que pierde esa ventana de oportunidad que es la administración Trump, que le ofreció solucionar para su beneficio el asunto, ¿por qué va a tratar de copar todos los espacios, aunque pierda influencia? Pero la influencia no es lo mismo que el dominio total que quiere ejercer sobre el este de Ucrania. Y ese es el juego en este momento. Tiene que obtener todas las posibles ganancias militares, de poder, etcétera, etcétera, en Ucrania, si es que quiere que el primer mes de la administración Trump, eso se cierre. Y para ¿Sí? eso, o sea, obviamente Siria es como un daño colateral. Ujú. Y en cuanto a los ayatolas, al gobierno de Irán, que era el otro pilar que sostenía al gobierno de Bashar al-Assad, am, ¿tú dirías que esto sí es el resultado de la ofensiva de Israel contra Hezbollah e incluso de las ofensivas contra Irán? ¿Vos pensarías que esto sí es un síntoma de debilidad de Irán? Claro, es decir, contaban tanto Irán como Siria que no había dos frentes. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede luchar en dos frentes y pretender ganar necesariamente. O sea, puede ganar, pero las opciones y las posibilidades son bajas, muy extremadamente difíciles. Y yo creo que lo que pasó con Siria es precisamente eso, que dado el fin del apoyo de Rusia, tanto para Irán como para Siria, por razones estratégicas del momento y dada la embestida israelí, no tenían opción. Es decir, la opción ahorita de replegarse es significativo que ahorita el mismo gobierno de Irán está tratando de hacer las paces con la nueva administración siria, todos los bandos contendientes, solo para proteger a sus combatientes y a la población que existe en Siria, que es Shia, y esa es su principal prioridad. Entonces, yo creo que lo que va a hacer es tratar de hacer las paces con cualquier gobierno que se arme de coalición en Siria y tratar de mantener o al menos no perder espacio, no solo regional, sino en su negociación y en su estatus como potencia media regional en el Medio Oriente y con gran influencia en la población chií. Has dicho gobierno de coalición. ¿Quién crees que va a gobernar Siria? Porque es tan heterogénea esta amalgama de grupos que se han unido para echar a Bashar al-Assad, que incluso parece que uno de los líderes más importantes de esta ofensiva es un ex combatiente yihadista, y eso ha puesto a mucha gente a preocuparse por el tema de la posible instauración de un régimen fundamentalista en Siria, una especie de Afganistán 2.0. Parece un poco exagerado porque una cosa es estar como Afganistán entre Irán y Pakistán o estar como Siria entre Turquía e Israel. Yo creo que sería muy difícil para un gobierno fundamentalista mantenerse en Siria. Pero ¿crees que es posible también una coalición de grupos tan heterogéneos, desde demócratas financiados por Estados Unidos hasta guerrilleros yihadistas? ¿Quién va a gobernar Siria? Bueno, es una pregunta súper importante, pero también súper difícil de contestar. La verdad es que lo que tenemos para hacer esa predicción o pronóstico son antecedentes muy malos. Después de cualquier revolución, lo que viene primero es el caos. Y dado que quien ganó esta guerra es una coalición de cinco grupos de liberación nacional totalmente distintos, unos pro Al-Qaeda, uno es pro Al-Qaeda, otro es pro, ¿te acuerdas de ISIS, del Claro. famoso, de la hermandad
del reino islámico que querían instaurar la Sharia Que en. surgió precisamente en esta guerra civil, ¿no es cierto? Exacto, entonces dos de esas facciones tienen esas tendencias. Luego, más allá de eso, también están las coaliciones que regularmente eran súper seculares, cosmopolitas, que también quieren tender hacia un gobierno de coalición democrática. Pero hasta que eso se asiente, si es que ellos aceptan como una mediación internacional, puede ser dadas las condiciones y dada la urgencia de establecer un gobierno regular. Yo creo que lo que va a pasar primero es un combate interno hasta sentar las bases de cuál sería el gobierno de coalición. No creo que de una instalen una democracia, eso generalmente no pasa, pero lo que hemos visto, o sea, el mejor escenario hasta ahorita, imagínate lo dramático que es desde Egipto, en donde en una primera instancia la Hermandad Islámica ganó las elecciones, pero fue inmediatamente depuesta porque realmente iba contra la tradición de Egipto de ser un poco más circular y más abierto en cuanto a la aplicación de los principios musulmanes y del Islam, y además tiene una población cristiana copta importante, entonces había que armar un gobierno de coalición. Bueno, Siria tiene ese mismo ejemplo que seguir, posiblemente sea así en un momento, en un primer momento puede ser que haya la presión, sobre todo porque el líder o las fuerzas que ganaron y que entraron directamente a Damasco y garantizaron el éxito de la operación es Hayat Tahrir al-Sham, el famoso HTS, que es parte o que fue en un momento afiliado a Al-Qaeda, luego en un momento afiliado a ISIS, entonces sí hay una preocupación latente. También puede ir muy mal, como el tema de Libia, el tema de Libia, donde hasta ahora hay caídas de gobierno una tras otra, se arman coaliciones que se caen, pero es un proceso de ensayo y error que va a durar varios años hasta estabilizarse. Recordemos también, y por eso empecé cuando comenzamos esta conversación, Roberto, que se trata de un nuevo o de un país recientemente liberado, digo, relativamente recientemente, en los 50 del imperio colonial, o sea, nunca tuvo una experiencia de democracia y es muy difícil esperar que haya una experiencia de democracia cuando nunca la ha tenido. El Pero por padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, se hizo rápido del poder solamente porque ofreció eso, secularidad en un ambiente donde rápidamente estaba creciendo la presión por generar regímenes islámicos que sucedieran a la opresión colonial, que era básicamente cosmopolita. Entonces, es difícil predecir. Pero la población, por lo que te entiendo, tiende a la secularidad. Y si no podemos esperar un gobierno democrático de inmediato, por lo menos un gobierno donde exista convivencia pacífica de las religiones, creo que sí se puede esperar. Creo que eso se puede esperar, en parte porque muchas de las facciones, o sea, de los civiles que empezaron a ser combatientes, lo hicieron precisamente porque estaban esperando un respeto a las diversidades culturales y sobre todo religiosas dentro de Siria. Siria también era una de las poblaciones, al igual que el Líbano, más seculares y cosmopolitas, diríamos más ecuménicas. Tiene chiíes, tiene sunitas, tiene cristianos coptos, cristianos ortodoxos, es decir, hay una amalgama de diversas poblaciones en Siria que quieren mantener esa visión de antes de tender hacia lo cosmopolita. Siria era un puerto de privilegio para varios imperios y por eso también tenía una visión más externa. Recordemos que cuando pasó el desastre de la primavera árabe de 2011, básicamente la clase media educada, que había mucha, se fue hacia Europa, principalmente en ese orden, Alemania y luego Francia, y luego el Reino Unido, y toda esa población está tratando de regresar, de contribuir, entonces puede haber una ventana de oportunidad. ¿Cuál es la no ventana o lo malo de todo este asunto? Ni Estados Unidos, como ya vimos el famoso tuit de Trump, quiere dar ningún apoyo o dinero para que esto suceda, y la Unión Europea está con manos atadas porque el nudo gordiano de ahorita es qué pasa con Ucrania cuando Donald Trump asuma la presidencia.
Creo que tenemos que hablar bastante más de Trump y para eso vamos a irnos a una pausa y regresamos porque parece que Trump es el principal actor de este tablero de ajedrez. Uno puede ver que aún antes de posesionarse ya está cambiándolo todo y ya está recibiendo pleitesía de todo el mundo. Incluso se permite moler el brazo del presidente Macron cuando saluda con él, parece que le va a arrancar el brazo. Eso a mí me parece un gesto no muy inocente, ¿no? O sea, sí es un gesto sí es una expresión política, tiene un significado político ese gesto en el que Macron se ve como indefenso ante una planadora que básicamente le está arrancando el brazo. Y creo que esa imagen ilustra bastante lo que está haciendo Trump y lo que va a hacer Trump. Regresamos de esta pausa y hablamos sobre eso, Grace. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, estamos de vuelta, Grace. Decías que básicamente Donald Trump pretende entregar. Yo no sé si Ucrania, pero entiendo que un pedazo de Ucrania sí terminará en las manos de Putin y pretende eh, acabar con la política que hasta ahora ha sido la característica de los gobiernos demócratas, ¿no? De Biden, especialmente, que era la de sostener a, al presidente Zelensky y a la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Esto tiene que ver con el aislacionismo clásico de Estados Unidos, del que Donald Trump es una encarnación. ¿Cómo se interpreta esto y qué papel está jugando en realidad? Porque, digamos, este hecho vos lo estás usando para explicar la victoria de los rebeldes en Siria, el hecho de que Rusia esté muy ocupada y a punto de alzarse con Ucrania, básicamente es así. Por supuesto. Yo creo que generalmente en América Latina siempre, todo es lo mismo, pero recordemos, demócratas y republicanos tenían una política bastante bipartidista respecto a la política exterior en general, sus actuaciones con Europa, o sea, de George Bush padre a Reagan, pasando por Clinton y hasta George W. Bush, o sea, aparte de sus desastres en Afganistán e Irak, siguieron lo mismo, o sea, era política de status quo. Obama lo mismo, igual, o sea, tratando de defender y todo el discurso del orden internacional liberal que había que defender y la democracia, etcétera, etcétera. Trump es un jugador totalmente, es un outsider, es alguien que juega justamente contra las cuerdas, es un jugador transaccional, todo es una transacción para él y una transacción a la mala donde él tiende a dar movimientos o golpes de efecto antes que cualquier otra cosa. No tiene generalmente documentación o no es un presidente que lea un memo de media página siquiera o que tiene todos los antecedentes, es decir, para él México o América Latina es México del Sur más o menos o algo así. Y en el tema de Ucrania es o sea, su larga relación de negocios formales e informales con la oligarquía rusa, con Putin mismo, o sea, fue claro desde la primera administración Trump. Mucho más que eso, es un presidente que, como yo siempre he hecho, ya hago un par de artículos comparando las prácticas de Donald Trump con las prácticas de Rafael Correa, es un presidente que da golpes de efecto, pero además es súper autoritario. Al negociar, al lidiar, admira a los autócratas. Ellos, para él, estaba siguiendo la negociación, por ejemplo, que hizo con Corea del Norte. Es increíble cómo se llevaron tan bien y se solucionó todo tan rápido, porque para él el tema de los negocios y el tema del respeto a su persona es mucho más importante que todo esto. Pero mucho más allá de eso, o sea, yendo al tema de Ucrania, esa fue una promesa de campaña internamente en los Estados Unidos, terminar con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y solucionar este tema, cero. Y eso es lo que ganó en las urnas, en parte porque el presidente Biden sí se pasó
o sea, nunca habían dado tanta ayuda en términos absolutos desde la Segunda Guerra Mundial a un solo país. O sea, un poco, o sea, guardando las diferencias tal vez con Israel, pero, o sea, por periodos larguísimos de tiempo, que ya van como 50 años. Y la caja chica y la caja grande es un, y además como es un tema de seguridad nacional, ni siquiera se saben las cifras exactas, pero son billones de dólares de ayuda a Ucrania. Y eso ha permeado mal entre los miembros del Congreso, entre todo el movimiento MAGA, o sea, Make America First Again, y eso es lo que ganan las urnas. Entonces, decididamente, él va a tratar de, primero, cerrar completamente la llave de ayuda a Ucrania, a Zelensky, y además tratar de cerrar ya un acuerdo como sea. Y eso es como sea, eso sí se va primero. Ucrania se va primero. Después y le va a dejar hacer cualquier cosa a Netanyahu con Israel hasta que sea una política de hechos consumados. Y por eso es que Siria llega a ser un problema menor para él, como dijo en su Twitter, nada, no hay ningún interés de Estados Unidos ni en mediar, ni en decidir nada, ni en ayudar, y que tampoco debe ser un problema de Rusia. Él también lo dice, y aquí nos vemos. La nueva elección de Trump es, como siempre ha sido, una buena noticia para Putin. Em, lo es también para sus aliados en nuestra región, porque ahora vemos a Putin demasiado ocupado de Ucrania como para interesarse siquiera en Siria, que está al lado. ¿Qué se puede decir de Venezuela, por ejemplo? Yo creo que es súper importante entender lo que pasó con Siria, precisamente porque en América Latina tenemos un centro de conflicto como ningún otro en mucho tiempo, que es Venezuela. Ha habido muchos intentos de solucionar el tema, las equivocaciones del famoso Grupo de Lima, reconocer a Guaidó, no reconocer a Guaidó, pero la verdad es que hay que solucionar el conflicto por medios pacíficos. Y la ventaja o la única noticia positiva de todo esto es que Putin es, perdón, imagínate cómo cambia el presidente o el futuro presidente Donald Trump puso en su Twitter que no hay ninguna forma de, y Estados Unidos no debería intervenir militarmente en ningún conflicto y que esta es una lección. Bueno, la buena noticia es que eso sienta las bases para que en Venezuela no haya una, digamos, una invasión o una intención de resolver militarmente ese conflicto. Y eso es una buena noticia. También eso está un poco evidenciado por el hecho de que John Bolton, que era el que pretendía organizar alguna incursión en Venezuela, ya no está en esta administración y se ha declarado enemigo de Trump, entonces. Pero la otra cosa es que eso deja mucho de lado a la iniciativa tanto de Marco Rubio como del resto de países latinoamericanos de contestar la pregunta qué van a hacer con Venezuela, porque tienen que hacer algo para resolver ese conflicto que se puede volver de proporciones con nuevas olas migratorias o con aún más totalitarismo y más represión de la que ya hay. Y eso es un tema no resuelto que mientras no se resuelva, la región estará fracturada y la administración Trump o cualquier otra va a tener la puerta abierta para decir, bueno, ¿qué hacemos con Venezuela? Y pueden tener soluciones dramáticas y mal hechas. Uno pensaría que la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado, por primera vez un latinoamericano en ese altísimo cargo, este, podría apuntalar más bien lo que tú estás descartando, que es una solución drástica por parte de Estados Unidos. Marco Rubio es un cubano americano del estado de la Florida, que es además un halcón republicano. Y que tiene que responder a una base electoral que es la suya, que es básicamente de cubanos del exilio, venezolanos del exilio y que además ideológicamente es un tipo muy enfrentado con el régimen de Venezuela. Y no solo eso, sino que probablemente el secretario de Estado que más conoce a América Latina, ¿no? Es un tipo que habla, cuya lengua materna es el español, es un cubano de Miami. Pero tú estás descartando una solución drástica desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué papel va a jugar Marco Rubio?
Yo creo que va a jugar yo escribí el otro día que va a ser América, no para, como la doctrina Monroe, parafraseando la doctrina Monroe de América para los americanos, va a ser América Latina para Marco Rubio. Como dices, este es el secretario de Estado que más interés ha tenido y tiene en América Latina, precisamente por su base cubanoamericana, porque todo lo que ya dijiste, o sea, habla español perfecto, entiende los problemas perfectamente, ha escrito, o sea, es una buena noticia porque es uno de los más letrados en temas de gobierno, en la administración, toda su carrera ha servido en el Comité del Senado de Relaciones Internacionales, por cierto, en el mismo comité que servía Bob Menéndez, que era amigo del Ecuador y demás. Él está súper enterado de los problemas del Ecuador, de todos los países de América Latina, pero descarta una solución dramática sobre el problema de Venezuela porque él va a tratar precisamente de jugar sus cartas diplomáticas. Él está pensando en el largo plazo. Él se ve presidenciable y tiene que jugar eso de largo plazo porque tiene un co-secretario de Estado en Elon Musk. Entonces, Elon Musk está pensando en sus negocios, o sea, no va a querer una cosa dramática ni en Venezuela ni en ningún otro lado. Y la otra cosa, Marco Rubio debe primero demostrar justamente a su base electoral que sabe manejar América Latina. Entonces, sí, yo creo que va a establecer alguna estrategia para Venezuela, entre coerción vía sanciones, etcétera, etcétera, tal vez una mesa de negociaciones, pero no tan drástica como para algo militar o drástico en temas de seguridad, precisamente porque sabe que eso no es bien visto entre los grandes apoyadores de Trump ni Elon Musk. Y otra cosa adicional, él no tiene las de ganar, o sea, no es del círculo íntimo de Donald Trump. Su puesto como secretario de Estado está pendiendo de un hilo siempre, siempre va a haber una espada de Damocles porque siempre ha dudado de él, ha hablado mal de él y siempre van a verle con doble rasero cualquier cosa que él proponga. Entonces, su administración, si bien le van a dejar vía libre para América Latina, también si él se equivoca muy fuertemente, va a tener consecuencias y va a perder un puesto y no o sea, Donald Trump no es que despide a gente en forma amable y propositiva. Lo vimos en su show, como despide Claro. su show de televisión, que era precisamente eso de despedir gente. Una última pregunta, Grace. Mientras tanto, Corina Machado sigue de la manera más optimista, conmovedoramente optimista, diría yo, proclamando que Edmundo González se jurará como presidente y será investido como presidente de Venezuela, cargo para el que fue electo en estas elecciones que robó la dictadura de Maduro, el 10 de enero, que es la fecha establecida para la transición. Ah, ¿Ese optimismo tiene alguna motivación política o está fundada en los hechos? ¿Crees que es real o lo hace para mantener un espíritu en los venezolanos dentro de Venezuela? Yo creo que van a hacer un acto de posesión en el exilio, que la principal estrategia, como siempre ha dicho María Corina Machado, es de largo plazo, es de mantener en viva la esperanza de que sí es posible. Y de hecho, ya que hablamos de Medio Oriente, la mayoría de, digamos, revoluciones triunfadoras ha sido porque se mantiene una coalición de oposición en el exilio que sigue trabajando el país, que sigue pensando el país y que trata de pensar cómo camina la transición. Entonces yo creo que está realmente pensando en el largo plazo, está pensando en eso, pero sí, o sea, no se debe para nada a una realidad real en donde eso realmente pase porque no hay condiciones y eso no es la realidad política que vivimos. Bueno, te agradezco mucho tu presencia, Grace. Te cuento que nuestro público no suele ser muy amigo de los temas internacionales. De hecho, caemos en nuestras cifras de audiencia bajan dramáticamente cuando tratamos temas internacionales, Martín y yo. Yo no sé si eso es porque no les interesa a nuestra audiencia los temas internacionales o no le interesa oírnos a nosotros hablar sobre temas internacionales. Yo creo que contigo la cosa será diferente y espero
tenerte de nuevo por aquí. Yo también espero que sea diferente porque los ecuatorianos sí necesitamos pensar más el mundo y que no nos estén pensando por otros. Ni la canciller piensa en el mundo, Grace. Imagínate. Un abrazo grande y muchos saludos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.